chat, si están viendo lo que estoy compartiendo. Ok. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar lo que dimos hace 2 semanas. La clase anterior, ingeniero Jesús, tuvo problema técnico, no pudo desarrollar la clase, así que vamos a continuar. Voy a ver si está el ingeniero Jesús. No, no está todavía. Bueno, vamos a continuar lo que estuvimos desarrollando en la clase anterior. A ver, si no me equivoco, nosotros quedamos aquí. Nosotros estamos todavía en la parte inicial de lo que es la parte de hormigón armado, en donde estamos viendo la base de cálculos, los estados límites que vamos a considerar, y luego vamos a empezar a analizar muy bien cómo vamos a ver el material hormigón armado, tanto cómo se comporta el hormigón, cómo se comporta la varilla, para poder aguantar los esfuerzos a los que va a estar sometido. En forma general aquí, antes de empezar, vamos de alguna manera a distinguir bastante el comportamiento del hormigón en cuanto a cómo él puede aguantar tensiones normales, que pueden ser axiales o de flexión, en donde vamos a darnos cuenta de que el análisis es bastante, por decir así, científico, o sea, es muy riguroso y muy estricto. No ocurre lo mismo cuando analizamos la parte de cortantes. Repito, por la forma del hormigón. Entonces, en la parte de cortantes no hay unos cálculos, unos análisis que sean muy estrictos, sino que viene mucho de la parte de los ensayos empíricos. Entonces ahí tenemos, por un lado, flexiones, tensiones axiales, cortante, que es muy diferente como les comenté, y por supuesto puede venir la parte de lo que es la compresión, con su probable complicación cuando la estructura es muy esbelta, que es la inestabilidad elástica en el pandeo, en donde sí, también ahí vamos a empezar a conocer un poquito lo que son las fórmulas de Euler y cómo se aplican al hormigón. Entonces yo quiero un poquito en esta parte diferenciar de que esas 3 formas de estudiar es como si fuera son 3 mundos diferentes. Y entonces, repito, esta primera parte, por suerte, vamos a encontrar ecuaciones bastante familiares, por decir así. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos y encontrar ecuaciones de equilibrio. Y en donde generalmente con la base fuerte de mecánica de resistencia material y todo eso, no creo que haya mucho problema, en donde vamos a usar todos esos principios y vamos a adaptarlo al mismo. Bueno, con esa introducción, entonces, nosotros continuamos viendo cómo el hormigón o la estructura del hormigón va a aguantar las cargas en esta primera parte que es el inicio. Así que yo me quedé aquí en la clase anterior, donde dice que la finalidad del cálculo es comprobar que la probabilidad de que la estructura quede fuera de servicio, es decir, alcanza un estado límite dentro del plazo previsto para su vida útil, se mantiene por debajo de un valor determinado que se fija a priori. Y aquí una parte también bastante importante es esta parte que está aquí. Nosotros usamos muchos coeficientes de seguridad, usamos mucha probabilidad. De alguna manera, el FCK que ustedes conocen viene de un estudio probabilístico. Generalmente nosotros lo que hacemos en el estado límite último es analizar si una estructura con los datos todos conocidos, todos conocemos las propiedades geométricas, las propiedades mecánicas, las cargas a las que está sometida, los esfuerzos. Y nosotros lo que podemos decir es que esa estructura así, sometida y con todos los datos que tenemos a esas cargas, sistema general de cargas, tiene una probabilidad de comportamiento que puede ser aceptable. O en todo caso, lo que va a ocurrir, si por ahí tenemos problemas, es que la probabilidad de un buen comportamiento de la estructura no es aceptable. Entonces, insisto un poquitito en esta parte, porque siempre nosotros vamos a usar mucho la parte de probabilidad. Entonces, cuando una estructura, nosotros decimos que no verifica y se va a caer, sino decimos que la estructura se va a caer, ¿por qué? Porque había sido que la carga que se previó en el cálculo era mucho menor a lo que ocurre en la realidad. Lo que ocurre es que la probabilidad
de un buen comportamiento de la estructura, lo que pasa es que no es aceptable. Eso es lo que pasa. Entonces siempre analizamos el punto de vista de la probabilidad. Nos diferenciamos un poquitito entonces de lo que ocurre cuando se hace análisis y comparación de tensiones, en donde generalmente nosotros lo que decimos es que una tensión en general de trabajo tiene que ser menor o igual en todo caso en el límite de una tensión admisible. Ahí no hay probabilidad, ahí hay una comparación directa entre una tensión que sale de cálculo y otra que se conoce al conocer la propiedad material, que es hasta dónde va a aguantar. Entonces esa inecuación menor o igual a. En general, repito, no vamos a analizar en esta parte porque nosotros analizamos con estado límite último y analizamos con probabilidad. Bueno, esa parte que está ahí es importante que les quede un poquitito claro, porque cuando ustedes van leyendo mucho el material se van a dar cuenta que siempre nosotros estamos analizando probabilidad. Bueno, bajo cada hipótesis de carga no se sobrepasarán los estados límites últimos, ¿verdad? Nosotros siempre nos vamos a enfocar mucho en lo que es la parte de equilibrio y agotamiento resistente. Y aquí justamente estábamos de alguna manera ya previendo esto que está aquí. Cuando tenemos tensiones normales y tangentes, tensiones normales siempre va a ser muy fácil, de hecho vamos a encarar al comienzo, y tensiones tangentes vamos a encarar más o menos en la segunda parte del programa por ahí. Un ratito voy a habilitar acá por si hay alguna consulta. Sí, perdón. Carlos. Gracias. Vamos a empezar. Justo lo que no le va a salir en el examen. No, vamos a repasarlo. No, pues están 49, están, ¿verdad? Vamos a grabar. Bueno, todos hemos estado haciendo introducción. Disculpen. Ahora sí le estoy viendo acá en el chat. Gracias, Carlos. Perdón. Profe, dejaste de grabar. Sí. Ya vi, estoy. Ese era el segundo, perdón. ¿Qué es lo que es eso? Que ahora el Google un tiempo nomás va a dejar supuestamente todas estas grabaciones y después se va a borrar o algo por el estilo. Todo es... No es cierto eso. Bueno. Buenas tardes, estimados estudiantes. Empezamos aquí de esta parte. La finalidad del cálculo es comprobar que la probabilidad de que la estructura quede fuera de servicio, es decir, alcanza un estado límite dentro de un plazo previsto para su vida útil, se mantiene por debajo de un valor determinado que se fija a priori. Para mí lo importante es esta parte que está aquí, en donde cuando nosotros nos manejamos con probabilidad y con estado límite último, lo que nosotros decimos es que una estructura con todos los datos conocidos, sus propiedades geométricas, mecánicas, sometida a un estado general de carga, calculamos los esfuerzos de este estado general de carga. Lo que nosotros podemos decir es que la probabilidad de que la estructura tenga un comportamiento bueno, ¿verdad?, es aceptable. Si ocurre eso, quiere decir que nosotros calculamos bien. Si de repente nosotros hacemos un cálculo en donde prevemos una carga dada y al final en la vida real se tiene una carga mayor, fíjense que lo que va a ocurrir en la práctica es nosotros tenemos que empezar a verificar si con la mayoración de las cargas que vamos a hacer en el cálculo, con la minoración de la resistencia que vamos a hacer en el cálculo, nosotros de alguna manera comemos esos coeficientes de seguridad y puede ser que la estructura tenga un comportamiento todavía aceptable. Va a ser muy difícil nosotros no tenemos esa comparación donde quitamos una tensión y comparamos una tensión de cálculo con una tensión admisible. Y si la tensión de cálculo es menor o igual a la tensión admisible, o sea, no se supera la tensión admisible, quiere decir que la estructura, por decirlo así, no rompe. Desde el punto de vista de la probabilidad, repito, lo que nosotros podemos decir es que una estructura, con todos los datos conocidos, con el sistema general de carga, tiene un comportamiento bueno, que es aceptable. O en todo caso tiene un comportamiento bueno, pero que ya no es aceptable. Eso es lo que va a ocurrir desde el punto de vista de la probabilidad. Entonces, me gustaría que cuando lean otra vez de nuestras frases, siempre les quede claro eso. Nosotros trabajamos desde el punto de vista de la probabilidad. Que nosotros tengamos una carga
da y le añadimos o le sobrecargamos 5%, en general probablemente la estructura va a seguir estable. En general va a seguir estable. Lo que está ocurriendo es que estamos comiendo un poquito de coeficiente de seguridad. Eso es lo que está pasando. No es que superamos un 5% y la estructura se cayó ya. No, lo que va a pasar es, si seguimos aumentando, es que el comportamiento desde el punto de vista de la probabilidad ya no es aceptable. Eso es lo que ocurre. O sea, ¿se va a caer o no se va a caer? Realmente ya pasa, es algo, un estadio un poco después de ese análisis, de que sea aceptable o no. Lo que nosotros vamos a hacer en general es siempre mantenernos dentro de una probabilidad que hace que nosotros estemos seguros que la estructura va a ser estable bajo un sistema general de carga. Eso es lo que va a pasar. Bajo cada hipótesis de carga no se sobrepasaban, pero los estados límites últimos de equilibrio y de agotamiento resistente. Nosotros vamos a hacer estudios de tensiones normales debido a momentos flectores y axiales, y vamos a hacer estudios de tensiones tangentes debido a cortante y a torsión. Por otro lado, lo que es la inestabilidad elástica, que es siempre todo un mundo aparte otra vez. Habíamos comentado un poquito nosotros antes de la grabación que la parte de solicitaciones normales de alguna manera es mucho más fácil, más estricto el cálculo, va a ser muy fácil de determinar. Sin embargo, para las tensiones tangentes nosotros tenemos que recurrir mucho a los resultados de ensayos empíricos. Incluso eso justamente hace que si ustedes están mirando Jiménez Montoya 15, 16, 14, hasta el 14, es bastante diferente al Jiménez Montoya 13 y mucho más diferente a los Jiménez Montoya más viejos. Así que si por ahí tienen tíos o padres o familiares que tienen versiones de Jiménez Montoya más viejos, se van a dar cuenta que la parte de cortante y de torsión tiene fórmulas muy diferentes. Y esas fórmulas van cambiando bastante, y especialmente con los últimos ensayos que se está haciendo. Eso es lo que estaba comentando antes de la grabación. La hipótesis de carga se establecerán a partir de las acciones de cálculo. Sobre esta parte que está aquí, y porque después un poquito hablamos sobre esto, es nosotros tenemos que analizar que puede ser que una estructura bajo un sistema de carga generalmente va a tener varias posibilidades de acciones de esas cargas. Voy a pasar un poquitito más adelante y vamos a ver. O sea, es en general normal que con 3 o 4 cargas nosotros no tengamos solamente una hipótesis de carga, sino que tengamos más de una hipótesis. Unas se pueden ser 2, unas se 3, unas pueden ser mucho más grandes. Incluso hasta puede superar el número 30, ¿verdad? Pero eso vamos a mostrar enseguida con un ejemplo, ¿verdad? Entonces, no es que nosotros tenemos una carga de peso propio, una carga muerta, una sobreimpuesta muerta, y vamos a tener solamente una hipótesis de carga, sino que, justamente con la probabilidad, vamos a empezar a combinar cómo pueden actuar esas cargas por separado y juntas. Bajo cada hipótesis de carga no se sobrepasarán los estados límites de servicio, deformaciones, fisuración y vibraciones. Y la hipótesis de carga se establecerán a partir de las acciones características. Bueno, una diferencia aquí, quiero un poquito llamar la atención porque puede ser que al comienzo pase desapercibido, pero una cosa son las acciones de cálculo. Las acciones de cálculo que, vamos a decir, son de alguna manera mayoradas, con coeficientes de mayoración que son mayores a 1 en general. Y las acciones características que en general su coeficiente de mayoración son 1, o sea, el mismo valor de la carga es la que actúa. Entonces, cuando nosotros trabajamos con estado límite de servicio, nosotros estamos trabajando con acciones características. Y cuando estamos trabajando con estado límite último, estamos trabajando con acciones de cálculo. Eso vamos a profundizar un poquito más adelante, pero me gustaría que sepan diferenciar entre acciones de cálculo y acciones características. La combinación de las acciones. Bueno, a ver. No quiero que se asusten. Mira, esto que está aquí, la intención no es asustarlo, porque acá tenemos mucho alfabeto griego, ¿verdad? Entonces, voy a citar de alguna manera y después vamos a tratar de hacer un poquito un ejemplo rápido aplicando unas cargas, ¿verdad? Entonces, el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria. Persistente o transitoria. Persistente sería una situación normal, por decirlo así. La que está a lo largo de la vida útil en el 95-99%. Se determina mediante las combinaciones de acciones a partir de la expresión. Bueno, vamos por aquí. Los gamma
Esta sumatoria es sumatoria de varias acciones. Y vamos entonces cómo vamos. Un gamma, que es un coeficiente de variación de las cargas. Una carga, que cuando es G es una carga permanente. Nosotros podemos tener en general más de una carga permanente. Un peso propio, una carga permanente. Piso más revestimiento. Ustedes están dando práctica, creo, así que voy a pasar un poquito más rápido. Piso más revestimiento. Una consulta lo mismo. La parte práctica, ya hicieron un cálculo de cargas. Sí, profe, estamos haciendo. Okay. Cálculo de carga, ya hicieron cálculo de carga, ya tienen carga de diseño. Carga de servicio y carga de cálculo. ¿Esfuerzos? ¿Le quitaron esfuerzos? Aún no, cargas. Bueno, muy bien. Bueno. Entonces, nosotros tenemos aquí un coeficiente de mayoración gamma, que es G de las cargas permanentes. Su J es porque J puede variar de 1 hasta 2, entonces nosotros podemos tener más de una carga. O sea, si hay una carga que nunca va a dejar de estar, es una carga permanente, ¿verdad? O sea, la estructura, una estructura de edificio es tal que el peso propio mismo de la estructura de hormigón es generalmente el 60-70% del peso total. Así que, a diferencia de la estructura metálica, donde por ahí en algunos casos se puede dejar de considerar el peso propio, para el hormigón es muy importante el peso propio. Sobrecarga de uso, piso más revestimiento, todo lo que ustedes ven que tienen un piso, no importa que tengan una planta baja o una planta alta, o sea, ustedes saben que siempre va a haber contrapiso, alisada, carpeta, piso, todos esos son cargas permanentes. Coeficiente de mayoración de una carga que es de pretensado, multiplicado por la carga de pretensado. Nosotros en esta parte que está aquí, nosotros no hacemos de pretensado porque vamos a mostrarle primero la parte de diseño básico, la parte de hormigón normal y luego seguro en otra creo que tiene una adaptativa donde tiene hormigón pretensado. Coeficiente de mayoración de nuevo, carga variable, Q que es carga variable. Y aquí lo que nosotros tenemos es que estos dos términos que están aquí implican cargas variables. Pero lo que ocurre aquí es que pueden ser que las cargas variables, yo creo que voy a repasar un poquito lo de las cargas variables y las cargas permanentes. Las cargas permanentes en tiempo y lugar. Permanente, en tiempo y lugar siempre es constante, o sea, el peso propio. Siempre va a estar ahí, ¿verdad? No sé qué, pongan una bomba de agua de la estructura, o sea, no, va a estar siempre el peso propio. El piso va a estar siempre. O sea, son materiales que en tiempo y en lugar siempre van a estar en el mismo lugar. O sea, no va a salir un piso de un sector, una baldosa, perdón, de un sector del piso hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces, generalmente son entonces cargas que en tiempo y en espacio siempre van a ser constantes. Las cargas variables, al revés, en tiempo y en espacio pueden no ser constantes. Puede ser que la carga de agua de un tanque, para mí, agua en un tanque, puede ser que en un momento el tanque esté lleno, entonces el agua esté en su nivel máximo. Puede ser que en un momento el tanque esté vacío, entonces no hay agua, ¿verdad? Seco. Entonces el agua es una carga que en un momento dado puede estar, en un momento dado puede no estar. Llueve mucho, se llena, después no llueve nada, o si no se carga la bomba, quedó vacío. Eso son muchos. También puede variar en espacio. Es decir, nosotros tenemos, vamos a suponer que estamos todos sin el bichito en la clase, ¿verdad? Y le estoy mostrando ahí. Entonces, le puede decir, la mitad de los casi 100 estudiantes puede estar en un momento dado y de repente le digo a los 50, por favor, si pueden salir un ratito a pasearse. Entonces, se quedan 50 en un sector de la aula. Entonces, en tiempo y en espacio, pueden estar o pueden no estar. Ejemplo de carga variable, entonces viento, sobrecarga de uso, agua en general. Y bueno, alguno que otro puede ser carga variable. Bueno, vamos a suponer que de nieve, ¿verdad? Bueno, lo único que nos falta es que venga nieve ya también. Pero bueno, son cargas entonces que en tiempo y en espacio pueden estar o pueden no estar. Por eso nosotros, a diferencia de las cargas permanentes que siempre puede ser si se consideran, las cargas variables pueden que se consideren o no. Por eso nosotros tenemos dos ecuaciones aquí. A partir de ahí, el único término que por ahí alguien le puede decir por qué está el sí, este que está acá. Este que está aquí es un coeficiente de ponderación y que vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces leo lo que está aquí. Es decir, considerando la actuación simultánea de todas las acciones permanentes, en valor de cálculo, que es el coeficiente de mayoración de la carga permanente por cada carga permanente, incluido el de pretensado. Bueno, nosotros descartamos esta parte de pretensado, o sea, usted elimine ya este término que está aquí, pues nosotros en hormigón armado 1 no vamos a ver esto, ni en hormigón armado 2. Así que
un buen tiempo nos vamos a ver gamma P por P. De una acción variable cualquiera, en valor de cálculo, en coeficiente de mayoración de la carga permanente por gamma, por Q. Acá, como ustedes están calculando la carga, yo creo que ustedes conocen ya cuánto es gamma Q y también el valor de la carga que va a ser dato. O deducen o es dato. Debiendo adaptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis. C. El resto de las acciones variables. En valor de cálculo de combinación. Entonces acá lo que está ocurriendo es, me parece que este término que está aquí es bastante claro. O sea, repito, no van a estar memorizando ahí, sumatoria de J mayor o igual a 1 por gamma G, coma, o sea, pues, pero, o sea, nosotros no le vamos a pedir eso. Lo que vamos a pedirle es que sepan cómo usar en todo caso, ¿verdad? Entonces, acá tenemos este primer término bien determinado y acá estos dos son los que de alguna manera, no sé si hay que prestar demasiado ojo también, pero lo que tienen que saber es que vamos a suponer que nosotros tenemos viento y agua. Lo que va a ocurrir en una de las combinaciones es que nosotros vamos a considerar el viento aquí y el agua va a entrar en este segundo término, pero entrar el agua en este segundo término entra con este coeficiente que está aquí. Un coeficiente de ponderación. Pero luego va a entrar el agua, va a considerar, y va a entrar por aquí como otra combinación, y el viento va a entrar en esta combinación que está aquí con un factor de... Entonces lo que ocurre es que para las acciones variables sí lo que hay que entender un poquitito cómo se consideran las combinaciones. Vamos a mostrar un número y también lo más importante es que sepan cómo aplicar esto que está aquí. Los valores de los coeficientes de seguridad gamma se establecen en la tabla 4.1 y paso esto que está acá ya. Bueno, esto que está aquí, cito rápido y voy a pasar. Acciones correspondientes a una situación extraordinaria. Situación extraordinaria, entonces, el otro era normal, 90-99%, extraordinaria es 1%. ¿verdad? Tenemos un pilar ahí, de un puente, viene el barco y le choca. Una situación extraordinaria, no está considerando eso, pero se puede considerar. Entonces, varía también los coeficientes. Nosotros nos enfocamos en la combinación 1, por el millón armado 1. 3. En los casos en que la acción accidental sea la acción sísmica, todas las acciones variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente según la expresión, o sea, el 3, ¿verdad? Bueno, les digo ya, y para ser cortito, ¿verdad? Me interesa el 1, el 2, pueden estudiar en la siguiente materia, en las especializaciones de maestría, y 3 también, porque nosotros vamos siempre en las consideraciones en los estados persistentes, ¿verdad? Bueno, coeficientes parciales de seguridad para las acciones. Nosotros tenemos que, para la resistencia y para la estabilidad, especialmente para la resistencia que enfoca nuestra materia, nosotros tenemos que, para las cargas permanentes, la situación persistente o transitoria, cuando es desfavorable, es de 1.35. Y para la carga variable es de 1.5. Esos son los dos valores que en general ya usamos según la práctica, ya le conocen. Lo que ocurre es que algunas veces, cuando nosotros tenemos varias cargas, puede ser que una de las cargas, si actúa con el coeficiente 1.35, puede ser que le ayude a la estructura. Bueno, voy a tener que hacer un dibujito para que se entienda. Un ratito. Bueno, acá. Bueno, esto intenta hacer un tanque. Bueno, vamos a centrar ahí. Este es centrado. Bueno, este es el pilar. Bueno, nosotros tenemos, vamos a suponer que es una carga permanente. Vamos a suponer que es una carga permanente G1. Vamos a suponer que tenemos otra carga permanente G2. Vamos a suponer que G1 y G2 son muy grandes con respecto a G3. ¿Y dónde está G3? G3 está por acá. G3. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que si yo uso el mismo coeficiente para todos, 1,5, 1,5, y acá está 1,5. Lo que va a ocurrir es que esta acción que está aquí, como G1 y G2 son mucho mayores, la tendencia es a un vuelco a este lado, ¿verdad? Lo que está haciendo G3 es oponerse a ese vuelco. Si yo estoy considerando que G3 actúa con el mismo coeficiente, lo que yo digo es que G3 está actuando en una situación favorable. O sea, se opone. Sin embargo, los desfavorables son G1 y G2. G1 y G2 son los desfavorables porque son los que tienden a hacer girar
el tanque, en el sentido de la aguja del reloj, en el sentido horario. Y G3 es que está generando una opción favorable a la estructura, o sea, él se opone, ¿sabes? Lo que quiere es se opone. Entonces lo que está ocurriendo acá es, no, yo no voy a usar 1.5, si lo que tengo que hacer es usar un coeficiente menor, en todo caso, a 1. Entonces, G1 es una acción desfavorable, G2 es una acción desfavorable, y G3 es una acción que es favorable. Ya, si es una opción que es una carga que es favorable, entonces tengo que usar con un coeficiente menor. Ahí, necesito por favor que se entienda nomás ese concepto, y ahí entonces van a entender por qué es lo que hay, entonces coeficientes que son diferentes. En general, en hormigón armado 1 nosotros vamos a usar GNT 1.35 y 1.5 porque son acciones favorables. Nosotros tenemos cargas en una losa, las cargas son verticales de arriba para abajo, no tenemos en general cargas de abajo para arriba, así que todas las cargas van a ser desfavorables. Consulta si se entendió ese ejemplo. Sí, profe. Ok, avanzamos. Nos enfocamos más en resistencia. Vamos a decir el ingeniero que suya vino por ahí, ya está por ahí. No está todavía. Bueno, me quedé en el último chat, dice se dejó de grabar, así que está bien. Bueno, coeficientes de simultaneidad. Los coeficientes de simultaneidad son los famosos sí que entraban, que era cuando existe más de una carga variable, en donde tengo que castigarle con un coeficiente diferente a una acción que no es la preponderante. Entonces, de dos acciones variables se define una que es la preponderante, para castigar, pero con un coeficiente de simultaneidad sí. Ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto de un edificio convencional de viviendas con estructura de hormigón armado, sobre la cual se considera que actúan las siguientes acciones. Un momentito. Bueno, acá tenemos entonces un proyecto, un edificio convencional de viviendas con estructura de hormigón armado, sobre la cual se considera que actúan las siguientes acciones. Un peso propio G, una carga permanente G2, una sobrecarga de uso Q1, viento en la dirección X, viento en la dirección Y. ¿Cuáles son las consideraciones, acciones a tener en cuenta para las combinaciones de capacidad portante en situaciones permanentes? Lo pusimos nosotros, entonces buscamos ahí nuestro machetito. Repito, nosotros no vamos a estar pidiendo que se acuerden de memoria la fórmula, o sea, tienen que saber cómo aplicar más. Entonces, voy a copiar esto un ratito. Voy a copiar este acá, ¿sí? Un ratito, vengo acá. Ahí. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces tenemos, no sé si se ve bien ahí. Bueno, tenemos cosas, entonces nuestras cargas, que son nuestras cargas permanentes. Nuestras cargas permanentes son estas que están aquí. Tenemos que usar nuestras cargas permanentes. Nosotros tenemos solamente una carga que es, perdón, tenemos dos cargas que es G1 y G2. Entonces, lo que nosotros tenemos que usar es, por un lado, G1, por otro lado, vamos a tener G2, me hace más fácil poner así. Por otro lado, tenemos una carga de uso, no sé qué es una sobrecarga, uso una carga variable. Tenemos un viento en la dirección Q sub X, tenemos un viento en la dirección Q sub Y. ¿Cuáles son las consideraciones de acciones a tener en cuenta para las comprobaciones de capacidad portante en situaciones persistentes, ¿verdad? Que es este que está aquí. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer aquí es usar coeficiente de variación de las cargas permanentes para el caso que es favorable, por supuesto. Entonces, nosotros tenemos gamma sub G, que es 1.35, y gamma sub Q, que es 1.50. Bueno, eso ustedes ya conocen, así que no hay problema. Yo voy a poner acá gamma sub G igual a 1.5, gamma sub Q igual a 1. Perdón.
1.35 gamma sub Q igual a 1.50. Listo. Y eso un poco a ver si puedo ahí. Bueno, entonces nosotros tenemos una hipótesis 1, en donde entra entonces 1.5 aquí, 1.5, y aquí entra 1.5. Las acciones variables pueden estar o no estar, así que en un primer caso pueden entrar todos sin carga variable. En una hipótesis 2, ¿vale? Lo que puede ocurrir, con esta sumatoria se aplica para varias hipótesis. Fíjense que las cargas permanentes siempre van a estar. Me he comentado, siempre va a estar. Entonces, 1.5, 1.5. Entonces aquí entra un coeficiente que es la sobrecarga de uso con su coeficiente que es 1.35. No entra carga en viento X, no entra carga en viento Y. Ahora, siguiente hipótesis. Entra otra vez las cargas permanentes. No entra, por ejemplo, la sobrecarga de uso, puede no estar, pero entra el viento en X. Y no entra de nuevo el viento en Y. Un momentito, me están enviando un mensaje, no sé si el profesor está entrando, un momentito. No. Bueno, continuamos. H4. 1.5, 1.5. Con eso siempre estable. Entonces, no actúa la sobrecarga de uso, no actúa el viento en X, pero sí actúa el viento en Y. Bueno, ahora vamos a ver cómo actúan las cargas variables entre sí. Por un lado, puede actuar la sobrecarga de uso vertical de arriba para abajo y el viento en una dirección. O sea, si nosotros tenemos una estructura aquí, vamos a suponer que nosotros tenemos un viento en X y después tenemos un viento que es en Y. Vamos a poner que en Y. Entonces nosotros tenemos una carga permanente que puede actuar, pero una sobrecarga de uso que puede actuar con el viento en X. Por otro lado, puede actuar la sobrecarga de uso con el viento en Y. Lo que no puede ocurrir es actuar la carga X con la carga Y. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Porque el viento puede soplar solamente, está soplando solamente una vez, ¿verdad? Está soplando así, así. En algunos casos la norma incluso a 45 grados, ¿verdad? Pero no en el caso que nosotros tenemos en el ejemplo, ¿verdad? Pero o actúa en un caso o actúa en otro caso, sí. Profe, una pregunta, ¿por qué en la última hipótesis habla abajo de QI es 1,5? Sí, 1,35. Perdón. Gracias. Vale, dale. Profe, te faltó entonces una hipótesis en el que haya Q sub 1 con alguna de las Q de viento, ¿verdad? Sí, ahora vamos a hacer eso. Con alguna, no con las dos, ¿sí? Sí mismo. Lo que quería descartar nomás es que no puede actuar Q sub X y Q sub al mismo tiempo. Entonces, fíjense lo que ocurre aquí, ¿verdad? Nosotros tenemos que en una hipótesis 5 va a actuar entonces las dos cargas permanentes. Puede actuar entonces 1.35 y aquí tiene que actuar no sé si le voy a poner así, un Xi sub 0 por 1.35. Y este es el coeficiente de simultaneidad. O sea, este ya no actúa, así para descartar ya rápido. Este Xi sub 0 es el que tengo que determinar cuánto vale. La acción predominante variable en este caso el 1.35 y ahí lo que tengo que ver cómo usar este cálculo de combinación que está aquí. Entonces acá nosotros tenemos, acá justo está por suerte, una acción variable cualquiera de valor absoluto, en este caso es la sobrecarga de uso, debiendo adoptarse como tal una tras otra sucesivamente en distintos análisis y el resto de las acciones variables en valor absoluto con una combinación Xi sub 0 multiplicado por 1,35. Entonces, lo que yo tengo que ver es cuánto es el Xi sub 0, pero para el viento. Entonces voy acá otra vez, un ratito, acá. Entonces yo tengo que aquí, para el viento, acá, viento, Xi sub 0 es 0,6. Es lo que nosotros tenemos que usar, este coeficiente de simultaneidad. Para el viento es 0,6. Entonces tenemos nosotros que aquí, este valor entonces va a ser igual a 0,6 multiplicado por 1,35.
Vamos a hacer una que es parecida a la anterior, pero lo que ocurre que aquí, que la acción variable predominante en este caso va a ser el viento en X y no va a ser la sobrecarga de uso. Entonces, lo que hacemos es al revés ahí. 1,5, 1,5. Acá nosotros tenemos que castigarle por voy a poner así, X sub 0. Voy a hacer una vez, después ya van a entender que es bastante sencillo. Y aquí nosotros entramos con 1,35 porque es el viento en X el que entra como acción predominante, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo que saber cuál es el X sub 0 para los sobrecargas de uso. Para eso me voy entonces otra vez aquí el valor en la tabla y nosotros tenemos que la sobrecarga superficial de uso, fíjense que para cualquiera de las categorías, eso después van a ir viendo y profundizando en la práctica. Fíjense que para la zona residencial de sobrecarga superficial de uso, nosotros tenemos que el coeficiente de simultaneidad es 0,7 en todos los casos, dependiente de la categoría. Entonces lo que hacemos nosotros acá, le castigamos con un coeficiente de simultaneidad de 0,7 por 1,35. Consulta, si se entendió esa parte, ya podemos avanzar rápido con el siguiente. Profe, no está de más entonces la hipótesis 3, si consideramos la hipótesis 6, o depende del caso. Esto que está acá. La pregunta del compañero es, si nosotros hacemos la hipótesis 6, no podemos descartar la hipótesis 3. Y la pregunta es bastante interesante, ¿verdad? Y la respuesta es que no siempre, porque resulta que si nosotros hacemos un cálculo así, vamos a suponer que hacemos un cálculo así para este que está aquí. Nosotros tenemos de alguna manera una carga permanente, que esto que está aquí, otra carga permanente, eso sería G1. Este es G1 para un tramo, este es G1 para el segundo tramo. Ojo. Después entra un G2 diferente acá, que puede ser diferente también aquí, G2. Después nosotros tenemos una carga Q sub 1, que en general puede ser diferente al otro tramo, Q sub 1. Después tenemos un viento, y el viento está por acá, ¿verdad? En alguna parte el viento le molestó acá, Q sub X. Si nosotros hacemos el análisis solamente de esta situación, la respuesta es sí. Pero lo que pasa es que nosotros en general tenemos, si vamos a suponer que extendemos todo ya y hacemos todo el análisis como tenemos que hacer. Entonces, depende de qué elemento estructural. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, actuando G sub 1. Por acá tenemos actuando G sub 2. Tenemos actuando también Q sub 1 acá, todo vertical para arriba. Y acá está el viento Q sub X. Depende de qué elemento estructural nosotros vamos a considerar. Si vamos a considerar este que está aquí, si vamos a considerar la losa nomás, si vamos a considerar este, si vamos a considerar este, si vamos a considerar la fundación. Dependiendo de eso, nosotros podemos tener de que en algunos casos la hipótesis puede ser desfavorable, la hipótesis 6 puede ser desfavorable para algún elemento estructural y la hipótesis 3 puede ser que sea desfavorable para otro elemento estructural. No sé si se entiende ahí al extender el análisis, ¿verdad? Por eso la respuesta ahora mismo en general es no, ¿verdad? Si nosotros hacemos un análisis como esto que está aquí, la respuesta es sí. Un análisis de un elemento como una viga así, ¿verdad? Pero en general puede ser que no. Incluso podemos hacer un análisis. Vamos a suponer que en vez de Q sub X, Q sub X está por acá. Vamos a suponer que Q sub, bueno, un ratito, voy a tener que borrar para... Voy a borrar aquí esto que está aquí, acá. Voy a borrar este. Vamos a suponer que este no es Q sub X. No, llámenle viento también si quieren, ¿verdad? Vamos a suponer que este es Q sub X. Entonces, para esta viga que está acá, si nosotros queremos dimensionar, voy a calcular, voy a borrar acá. Bueno, a mí me gusta mucho el color rojo. Ustedes saben la historia, ¿verdad? El color rojo me gusta mucho, el color azul me gusta mucho, los dos colores juntos lo que me pega, me tramo todo yo. Entonces uso verde nomás yo. Rojo y verde, azul y verde. Blanco y negro. Pero bueno, acá, vamos a poner. Si la pregunta es, para dimensionar al momento flector este primer tramo de la viga, ¿es mejor la hipótesis 6 o la hipótesis 3? ¿Y cuál va a ser la respuesta?
Depende también, ¿eh? Pues vamos a suponer que Q sub X es demasiado grande, es mucho mayor que G1, G2 y Q sub 1. Si es demasiado grande, lo que va a generar es un esfuerzo desfavorable, y esto es un esfuerzo favorable que se van a oponer. Entonces, si yo elimino esto que está aquí, si es normal, si las cuatro caras son más o menos parecidas, lo que va a ocurrir es que para la hipótesis 3, el momento flector va a ser más desfavorable si no actúa Q sub X que si actúa Q sub X. No sé si con eso más o menos les queda claro la situación. No se puede concluir. O sea, hay veces que analizando cada caso se puede concluir, pero en general la respuesta es no siempre. ¿Preguntas? ¿Les queda claro? Ok, espectacular. Bueno, acá el objetivo ahora mismo es presentar y llamar un poquito la atención de cómo nosotros con pocas cargas podemos tener muchísimas hipótesis de carga. Nosotros en lo que es la parte de hormigón armado 1 en general, ojo, en el examen no le va a salir a ustedes calcular con 12 hipótesis, ¿verdad? No va a ser así, ¿verdad? Pero sí ya tienen que saber cómo es el análisis con la hipótesis en general. A ver, nos quedamos nosotros con Q sub 1 actuando con Q sub X. Q sub 1 como preponderante y luego Q sub X como preponderante. Lo mismo se puede hacer con Q sub 1 y con Q sub X, perdón. Entonces tenemos H7 que es 1.5, 1.5, 1.35, 0. Y acá tenemos 0,6 porque es viento multiplicado por 1.35. Y luego tenemos la hipótesis 8 que es 1.5, 1.5. Acá tenemos 0,7 porque es para la sobrecarga de uso multiplicado por 1.35, perdón. 0 y 1.35. Consulta, ¿alguna otra hipótesis más? Fíjense cómo nosotros tenemos las cargas permanentes, están en todos los casos. En alguna parte tenemos cargas variables actuadas por separado, por más que hay 3 posibles. En alguna parte tenemos 2 cargas variables que están actuando juntas. En algún caso una es preponderante, en algún otro caso la otra es la preponderante. Y luego tenemos los otros 2. En este caso que está aquí, no pueden actuar las 3 cargas variables al mismo tiempo, ¿verdad? Ojo que alguna se puede ser que sí, Ojo, alguna se puede ser que sí. Puede ser que haya una carga Q sub X1 y otra carga Q sub X2 también. Entonces ahí sí se vuelve a hacer un análisis. Esto que está acá en vez de 8 hipótesis aumenta bastante. Consulta. Acá el objetivo es que puedan entender cómo se puede usar esa formulita, ¿verdad? Y acá ya las fórmulas griegas no están, los gamas no están, los xi, pero el objetivo es que puedan entonces acá fijar un poquitito estos conceptos que están aquí. Cómo con 3 cargas podemos tener muchas más hipótesis de carga. Nosotros para hormigón armado en general vamos a trabajar así, vamos a trabajar más o menos así lo que vamos a trabajar en algunos casos. O en todo caso vamos a trabajar así, como es lo que hicieron con las losas, ¿verdad? Sobre la carga variable que es la sobrecarga de uso. Bueno, vamos a pasar esto. ¿Algún sí por ahí, por favor? Adelante, profe. Ok, vamos. Ya, esto que está aquí está. A ver, el Jiménez Montoya de alguna manera en todo este tiempo fue transformándose y justamente yendo a comparar cómo se hacen los cálculos en una norma y en la otra norma, la ACI 318, la norma ACI. Ahora tenemos ya la 19. Entonces, aquí los coeficientes son diferentes. Esto sería el gamma. El coeficiente sería diferente. G, que es una carga permanente, y F, que es empuje de líquido. Si no tenemos empuje de líquido, como en el norma 1, es 0F. O si no tenemos, fíjense que el coeficiente es 1.4. Nosotros teníamos 1.35. 1.2 de G más F más T, acá entra T, que es deformación impuesta por la estructura, en el norma 1 tampoco, o sea, F y T es 0, más 1.6, que es para las cargas variables, y es Q más H. Q, que es sobrecarga, y H, que es empuje de terreno. Y más 0,5, bueno, empuje de terreno no tenemos,
sobrecarga CI. 0,5 Q sub C, que es sobrecarga cubierta, un techo metálico generalmente. O S, que es la parte de nieve, o R, que es la parte de lluvia. De alguna manera los yankees, lo que se hace con los coeficientes de ponderación y los coeficientes de simultaneidad, de alguna manera ya está todo acá incluido con la norma CI. Esto es informativo porque nosotros, o sea que ahora nosotros vamos a empezar, pero pensé que estábamos en el 20, ustedes son del grupo 2020 lo mismo, pensé que estaban en el 2019, en ACI ya vamos a hacer unos cuantos cálculos en la parte práctica. Entonces cambian algunos coeficientes. Bueno, roturas por flexión. Vamos entrando ya de a poquito a lo que es la parte de base de cálculo y lo que tiene que ver con el comportamiento de la estructura. Tenemos en un diagrama tensión de formación del hormigón, tenemos, bueno, le muestro una vez acá y después ya no le voy a mostrar. En alguna parte tiene una capacidad de comportamiento para aguantar tensiones de tracción del hormigón, pero nosotros prácticamente ya trabajamos con el caso B en todo caso. Muy poca capacidad. Ya nosotros prácticamente le decimos al hormigón, ¿sabes qué? Ayúdame con la compresión y yo en la tracción veo cómo trabaja con la varilla. Entonces a partir del 0 y empezamos nosotros tensiones, compresiones, ojo, negativo, que para nosotros es positivo, la compresión para nosotros acá es positiva, entonces aumenta un sector que es lineal. Este diagrama ustedes conocen bastante bien, solo que esto es bastante teórico. Ustedes saben que en otro caso esta parte es un poquito más corta y luego ya cae, ¿verdad? Tenemos una zona lineal, no lineal y una zona que es plástica. Perfectamente plástica la presenta aquí, ¿no? FC, la tensión de compresión, y nosotros tenemos el módulo de elasticidad, E sub C, y la deformación de rotura en la compresión, que nosotros, para toda nuestra base de cálculo, vamos a optar igual a 3,5 por 1000. Estamos hablando de tensión de compresión, debido a carga axial. Más adelante, bueno, no quiero... Compresión debido a carga axial, 3,5 por 1000. Y tenemos lo que es antes de fisurar un poquito de tracción y después de fisurar que ya no aguanta nada la tracción. En general la estructura hormigón, repito, quiero siempre que se le fije eso. En general nosotros trabajamos con el hormigón ya de alguna manera fisurado. Fisurado, siempre controlado, pero fisurado. Roturas por flexión en la parte del acero. Nosotros tenemos un comportamiento bastante simétrico. Se asume una parte directamente bilineal, perfectamente elástico y perfectamente plástico, un límite elástico F sub I y una deformación de rotura que es del 10 por 1000. Estos valores de rotura del acero, 10 por 1000, tracción y compresión los dos son iguales realmente, y del hormigón de 3,5 por 1000, tensión de compresión bajo tensiones axiales, son valores que siempre vamos a considerar en la teoría. Lo que nosotros hacemos para poder encontrar la fórmula de comportamiento es aplicar un ensayo, flexión de una viga, en donde queremos analizar qué ocurre en una parte en donde el diagrama de momento flector es constante. Entonces se aplican entonces dos cargas iguales y se empieza a aumentar la carga de un valor 0 a un valor máximo y ver cómo se comporta la estructura. Bueno, en esta parte que está aquí, vamos a decir que es el caso normal. Yo creo que nadie se va a oponer a este diagrama que está aquí. Nosotros tenemos un material en la parte perfectamente elástica, en donde el plano de deformaciones tiene esta forma, igual que mecánica de material, igual que resistencia de materiales, y a partir de ahí se pasa a un plano de tensiones, también conocido por ustedes. Existe una relación exacta entre la deformación y la tensión. Los diagramas son bastante parecidos, y nosotros tenemos entonces que por un lado la sumatoria de las fuerzas axiales, en este caso tiene que ser 0 porque nosotros no tenemos aquí carga normal, la resultante de 0, existe una tensión axial resultante. Y N1 multiplicado por el brazo de palanca tiene que equilibrarse con el momento externo aplicado.
N1 entonces resultante del volumen de tensiones, de compresiones del hormigón, y N1 aquí resultante de volúmenes de tensiones de tracción del hormigón. No ocurre nada, solo que esto pasa en un periodo demasiado corto porque el hormigón aquí está aguantando tracción. Tenemos el estadio sin fisurar, que es el estadio 1. A partir de aquí se empieza a complicar la novela. Novela romántica empieza a ser tragedia ya. Una tragedia apasionante. Nosotros tenemos que el hormigón ya no está aguantando tracción. Se empieza a fisurar, por lo tanto la línea neutra empieza a subir. Y a partir de ahí entonces, con una altura menor a H sobre 2 ya, el hormigón lo mismo para aguantar muchísima compresión, no le hace cosquillas en síntesis. Tenemos un N2 que va a ser un resultante de volumen de compresiones del hormigón. Y tenemos un N2 que es resultante de volumen de tracciones del hormigón. Yo no sé si aquí yo planteé mal. Acá nosotros tenemos tracción aquí y acá compresión. Entonces nosotros tenemos que la varilla traccionada con un axial resultante que es N2, igualado con N2 también, porque la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y con un brazo de palanca que es Z2, que es mayor ahora, termina con un momento entonces interno que es igual al momento externo aplicado. Tenemos entonces una sección que ahora está fisurada, pero todavía tenemos poca carga. Ojo que esto que está aquí prácticamente empieza a cargar y trabaja así, y luego ya automáticamente pasa a esta situación que está aquí. Es lo que más se acerca entonces a un hormigón armado. Bueno, a partir de ahí entonces se sigue aumentando la carga, la línea neutra continúa aumentando, el diagrama, volumen de tensiones del hormigón ya empieza a tener una forma no lineal, sino que más se acerca a una parábola. Está hablando ya de NU, entonces está hablando de un momento, de unos esfuerzos que están llegando al límite de rotura, son últimos. Con un brazo de palanca Z1 que es mayor a Z2 y mucho mayor a Z1 que está aquí, en donde el volumen de tensiones de compresión N1, de tracción que es la varilla N1, con el brazo de palanca entonces de la misma manera aguanta el momento externo aplicado. Aquí nosotros tenemos la rotura y nosotros vamos a comportarnos de esta manera, así que de lo que era esta parte que era mucho más fácil de analizar a esta parte que está aquí es un poco complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo complicado? Es que ya no existe una relación directa entre el volumen de tensión que con el volumen de deformaciones, pero lo mismo vamos a solucionar. Y acá lo que es el diagrama de deformaciones se complicó bastante. Bueno, lo que nosotros tenemos aquí entonces es que, especialmente por los términos que vamos a ir mostrando, nosotros vamos a analizar mucho en esta parte, en la parte de teoría como ejercicio literal algunos ejercicios numéricos, un cálculo estricto, en donde nosotros tenemos, por un lado, nosotros tenemos compresiones, deformaciones en la fibra superior, que va a ser de compresión, deformación en la fibra inferior de tracción, en este caso de tracción. Aquí tenemos una deformación que es la unitaria del acero. Y lo que nosotros tenemos que tener siempre es hacer de que no se sobrepasen las tensiones admisibles. Una tensión admisible que va a ser superada o no, dependiendo de cuánto es la deformación. Y es lo que siempre acuérdense de ser 3,5 por 1000 para tensión axial de compresión y 10 por 1000 para tensión deformación del acero. Generalmente en tracción, puede ser en compresión, pero generalmente va a ser en tracción. Diagrama del momento de curvatura para una sección sometida a fuerza de flexión. Lo que ocurre aquí es que existe un comportamiento lineal en el diagrama de momento y de curvatura lineal hasta que existe una fisuración. Una vez que existe una fisuración, lo que pasa es que para el mismo momento de fisuración hay un salto en la curvatura, porque se fisuró. A partir de ahí la varilla empieza a trabajar mucho más, se comporta de una forma lineal
hasta cierto punto que va a ser M sub I, límite elástico, y a partir de ahí tienen una forma que va a ser una curva hasta llegar al momento último. Aquí lo importante es que se está dividiendo entonces el hormigón en 3 sectores, sin fisurar, con una fisuración en la parte lineal y otra fisuración en la parte plástica. Este diagrama de momento curvatura. Generalmente este análisis se estudia bastante en la parte del límite de fisuración. Tratar de calcular cuánto es la fisuración máxima de una estructura y a partir de ahí comparar con la fisuración máxima. Nosotros tenemos una fisuración comparada con la fisuración máxima. Para eso se usa el diagrama de momento curvatura. Y ese desplazamiento, ese punto que hay, de ahí es el 3,5 en 1000. No, 3,5 por 1000 es 3,5 por 1000 es cuando yo someto una probeta, por ejemplo, con carga axial. Siempre tiene que ser una carga axial de compresión y empiezo a apretar. O sea, la falla se va a producir cuando la deformación sea del 3,5 por 1000. Ojo que ahí profundizo un poquito más, aprovechando esa pregunta, porque cuando se hace ensayo empírico, puede ser que alcance, puede ser que no alcance. Para nosotros es un valor en la teoría que se fija, que coincide en la norma encima, en el que al llegar al 3,5 por 1000, nosotros ya asumimos que el hormigón falla por una deformación máxima del hormigón a compresión. Pero aquí nosotros no tenemos esto. Aquí lo único que ocurre es que llega un momento en el que se supera una tensión de tracción admisible del hormigón, que, ojo, siempre es muy poco. Y a partir de ahí entonces se fisura. Cuando se fisura, existe el salto. Pero este momento de fisuración está muy, muy lejano a la falla del hormigón. Lo que ocurrió acá es que se superó la tensión admisible de tracción del hormigón. Eso no es lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurre en el 99.99999% de los casos? O sea, si nosotros tenemos una viga en el que vamos a calcular 5 momentos, generalmente uno va a ser el momento de... Eso van a tener en las clases siguientes, ya se van a acordar lo que estoy diciendo ahora. Si tenemos una viga o una losa, calculamos una losa con 5 momentos. Nosotros calculamos con el dimensionante que es el mayor posible. Puede ser que en alguno de esos 5 se esté lejos de la rotura, pero nosotros calculamos siempre para el que es el mayor, el que va a generar la rotura. Entonces puede ser que haya algunos elementos o unos sectores dentro de una estructura donde ni siquiera se fisure, pero la parte más importante de la estructura que va a aguantarse va a estar fisurada, sí o sí. Bueno, con esto es lo que tiene que ver. Consulta si por ahí les quedó claro. ¿Algún sí por ahí? Sí, por... Ok, pasamos entonces. Bueno, lo que tiene que ver con la rotura de flexión y para justamente el cálculo de la fisuración es que se trabaja con secciones homogenizadas. Esta parte que está aquí, yo voy a pasar, va a ser más informativo, estudien, no insistan mucho, porque esto se usa mucho, repito, cuando se hace la comparación, cuando el hormigón se fisura y controlar que el hormigón no llegue a una fisuración máxima. Igualmente, así que paso a esta parte. Acá, en este gráfico sí es interesante. De alguna manera nosotros tenemos una deformación unitaria a compresión del hormigón, que puede llegar a ser máximo. Nosotros tenemos una deformación del acero, que dependiendo del caso puede ser mayor al límite elástico, eso vamos a ver enseguida con una curva, puede ser que sea mayor al límite elástico, puede ser que sea menor también, y que no tiene que llegar a una deformación máxima dada. Lo que puede ocurrir en general es que o falla el hormigón por deformación en compresión máxima, o falla el acero por deformación en tracción máxima. Aquí está fallando el hormigón, pero el acero no falló. Aquí lo que está ocurriendo es que el acero llegó a su deformación máxima de rotura, el último, el 10 por 1000 que dijimos, y aquí entonces la fibra más comprimida, la que más se acorta, por así decirlo, la fibra extrema, no llegó a la deformación máxima de rotura. Si nosotros quisiésemos aplicar en un mundo idealista el concepto de máxima capacidad, que es cuando los dos fallan al mismo tiempo para tratar de optimizar la sección,
se puede tratar de hacer, pero en el hormigón armado realmente eso en la práctica es muy difícil. No podemos, generalmente, no podemos hacer que siempre el plano de rotura sea aquel en el que falla el hormigón al mismo tiempo y falla el acero al mismo tiempo. No ocurre eso. No me ocurrió ninguna vez en todos los cálculos estrictos. Es muy difícil calcular, hay que llegar así en cálculo práctico también, así que es mejor nomás asumir que no podemos lograr ese ideal que es que los dos fallen al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, lo que va a ocurrir es que va a fallar la varilla en general. Va a fallar la varilla. Eso va un poquito más adelante. Entonces tenemos rotura de la sección por el hormigón que llegó a una deformación máxima de rotura en la compresión y rotura de la sección del acero que llegó a una deformación máxima de rotura en la tracción. Este es muy importante. Cuando nosotros hacíamos este análisis que está aquí, se podía comparar deformación máxima o se podía comparar tensión máxima. Y encima hay una relación directa entre los dos. Entonces, calcular una deformación máxima era lo mismo que otro compañero que calculaba con una tensión máxima. Es lo mismo que calculaba otro compañero con una deformación máxima. Y luego podían llegar al mismo resultado, ¿verdad? Ahora no ocurre eso, por eso esto que está acá tiene que llamar un poquitito la atención. Nosotros lo que tenemos que ver es que no se llegue a la deformación de rotura. Y una vez que nosotros hacemos esa condición de deformación de rotura, nosotros tenemos que calcular las tensiones. No va a haber forma de hacer el análisis por las tensiones. Todo va a ser por la deformación. Consideraciones varias que están en la última parte del capítulo. Los valores numéricos dependen, entre otras, de la cuantía del acero. Si no existe armadura de compresión y si la tracción es pequeña, el diagrama del hormigón será pequeño y muy concentrado. Nosotros tenemos este caso que está aquí. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a aumentar el área? Si nosotros empezamos a aumentar el área, para el mismo momento, lo que va a ocurrir es que, como no tiene mayor capacidad, también este tiene que tener mayor capacidad y para aguantar tiene que bajar un poquitito más la resultante de volumen de compresiones, por lo tanto el brazo de palanca va a bajar. A lo que se tiene que llegar es que algunas veces aumentar solamente la armadura tampoco puede ser solución en algunos casos. Eso es lo que tiene que quedar como resumen de estas consideraciones varias. Nosotros tenemos siempre el hormigón trabajando en una parte en la que la altura de la losa de la vía que trabaja generalmente es menor al 20%, al 30%. O sea, todo lo que está de la fibra superior, suponiendo que está trabajando una viga vía apoyada, una losa vía apoyada, en donde las tensiones superiores son la compresión, generalmente la altura, la losa que trabaja va a ser menor al 20%, 25%, después exageramos. Quiere decir que el resto de los 75%, un momentito. Quiere decir que el resto de los 75% está colaborando con peso propio. Si nosotros pudiésemos separar el hormigón de alguna manera, 20-30%, y el resto de alguna manera aislado el resto solamente para cuidar la varilla, sería lo ideal, ¿verdad? Pero eso no se puede hacer, ¿verdad? Es muy difícil entonces que nosotros tengamos fibras del hormigón trabajando más o menos al 80% de la altura, considerando siempre desde el filo superior de la losa, ¿no? Muy poco lo que trabaja, eso vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, rotura por agotamiento en tracción. Realmente, generalmente no es que es muy... yo les recomiendo que vean un poquito en el libro porque no es muy claro esta foto que está aquí. No es clara esta foto. Agotamiento de la acción en tracción. Lo que ocurre acá es que se fisura, cada vez se fisura más. Y en alguna parte entonces el acero falla porque se alargó demasiado. Les recomiendo que miren ustedes eso en el libro. Este es al revés. Hay tanta varilla que el hormigón es el que llega a la rotura. Entonces lo que ocurre es una falla brusca. Puede ser que se fisure siempre abajo, pero la rotura es en el hormigón. Generalmente esta falla es sin aviso, una rotura brusca.
Y aquí tenemos una influencia de la armadura de compresión que yo les recomiendo cuando hagamos los ejemplos numéricos, vamos después en todo caso fijar esta parte que está aquí. Porque colocar armadura de compresión en general no es lo ideal en una estructura hormigón. Generalmente se colocan cuando ya por unos problemas de arquitectura, el mayor ejemplo es en una viga, generalmente en losa no ocurre esto. Es cuando se impone una altura máxima por una cuestión de arquitectura. Y la altura del hormigón normal, pues vamos a poner 80 centímetros, no le da, si eso tiene que ser 40. Entonces lo que se toma la decisión es de trabajar con una altura menor, y como el hormigón va a fallar si no le colocamos armadura de compresión, entonces a partir de ahí le hacemos trabajar con armadura de compresión. Resulta en armados muy caros, son antieconómicos, resultan, pero son antieconómicos. Es lo que menos, sería una de las últimas opciones, considerar armadura de compresión. El hormigón de por sí puede aguantar solo las tensiones de compresión sin necesidad de armadura de compresión, y en algunos casos extraordinarios, por cuestión de arquitectura, se tiene que disminuir la altura de la viga, y a partir de ahí se puede resolver o aguantar con armadura de compresión. Pero resulta, repito, en estructuras muy antieconómicas, muchísima varilla. Entonces, si nosotros tenemos una altura, la que se puede aguantar sin armadura de compresión, disminuimos bruscamente la altura. Lo que nosotros disminuimos mucho es el brazo de palanca. Entonces, la misma capacidad que tenía el acero para una altura mayor, no es que solamente va a disminuir la altura, tenemos un menor brazo de palanca, sino que tiene que aguantar el momento, por lo tanto, incluso la varilla de tracción va a aumentar mucho. Entonces, aumenta la armadura de compresión y aumenta también la varilla de tracción cuando tenemos que trabajar con armadura de compresión. Bueno, esta parte que está aquí, yo creo que con la parte de tecnología lo mismo se puede fijar de esta forma. O sea, siempre el tiempo de aplicación de la carga es importante para relacionar con la tensión de rotura. Nosotros tenemos en los ensayos de rotura, compresión de las cubetas que ustedes hicieron en tecnología, una velocidad dada. Si nosotros tomamos la decisión de acelerar esa velocidad, lo que va a ocurrir en general es que el hormigón va a romper con una carga que es mayor. Si nosotros tomamos la decisión de disminuir la velocidad muchísimo, lo que va a hacer es que va a romper con una carga que es mucho menor. Entonces la velocidad de aplicación de la carga también es importante, ¿verdad? Yo la verdad que no sé de todo modo por qué está usando aquí para la base de cálculo, pero dejamos aquí con un tema conceptual, ¿verdad? 100%, y cuando empieza a aumentar, entonces va disminuyendo el valor de la carga de rotura. Rotura por tracción, el hormigón se fisura muy pronto y el acero que toma todo el esfuerzo. Nosotros vamos a considerar en general que el hormigón trabaja solamente a compresión, la varilla es la que aguanta el esfuerzo de tracción. Se debe limitar la deformación máxima del acero a 1 por 1000, 200 megapascales. Hipótesis, yo creo que hasta aquí podemos llegar. Aquí podemos llegar para la hipótesis básicas del cálculo de las secciones. Vamos a continuar en la siguiente clase. No sé si está por ahí Andrea, el ingeniero Jesús, no sé si se unió acá. No, no está todavía. Bueno, Andrea, no sé si está por acá. Sí, estoy ingeniero. Andrea, bueno, está bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase y vamos a levantar esto para que puedan tener ya también para los chicos que no entraron en la clase de hoy, ¿sí? Quedamos en hipótesis básica del cálculo de las secciones. En general, les explico lo mismo. En la práctica, por una cuestión de tiempo, generalmente en la práctica vamos un poquito más avanzados, especialmente porque ahora tienen que empezar a hacer losa. Durante la siguiente ya van a hacer cálculo de esfuerzo, probablemente está detallado ya, y ahí a partir de ahí ya tienen que ver su trabajo práctico la parte de losa. Entonces, siempre la práctica va un poquito más adelantado a la teoría. Probablemente en 2 clases nosotros vamos a llegar con unas fórmulas que ustedes van a dar en la clase siguiente. O sea, la clase siguiente va a dar una fórmula para cálculo de secciones con los métodos dimensionales y nosotros seguramente dentro de 2 clases vamos a llegar en la teoría. Realmente así por una cuestión de programa. Pero lo mismo, la práctica está preparada como para que puedan avanzar lo mismo y la parte teórica después le va a fortalecer de dónde lo que quitan de esas fórmulas, ¿verdad?
Si no hay consulta, entonces, chicos, dejamos aquí la clase. Que tengan buenas tardes y voy a apagar el micrófono y voy a dejar de grabar. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, chao.